7 de la mañana con 3 minutos. Gracias por acompañarnos ya aquí en el diálogo con dos distinguidos invitados. Una vez resuelto el conflicto a lo interno del Poder Legislativo, algunos congresistas y expertos consideran que es positivo que la crisis del Partido Libertad y Refundación se haya solucionado, pero que ahora el Congreso Nacional debe ocuparse de solucionar un problema de legalidad en su junta directiva. Una de las opciones que planteó ayer por la tarde en la sesión del Partido Nacional es que el ingeniero Luis Redondo y el abogado Jorge Calix se hicieran a un lado, o bien buscar una tercería, ya que uno de ellos tomó al final la decisión de no seguir en la pretensión de ser presidente del Congreso Nacional, en este caso el abogado Jorge Calix. Estos parlamentarios, hablamos del Partido Nacional, indican que no están pidiendo cargos en la Junta Directiva, pero sí se exigió que todo lo que se haga en el Congreso Nacional sea en base a la ley, que se respete la institucionalidad, porque hasta hoy todo lo que se ha aprobado no está bajo el marco legal. Aseguran y enfatizan que lo más conveniente es que haya paz, que exista tranquilidad en pro de la seguridad jurídica. Ahora lo que muchos se preguntan es, ¿por qué el Partido Libertad y Refundación, con su coordinador general, el expresidente don José Manuel Zelaya Rosales, se niega a realizar una nueva elección en el Congreso Nacional, siempre con el ingeniero Luis Redondo y hombres y mujeres que están ocupando la titularidad como diputados, es decir, miembros de la Junta Directiva? Tienen incluso más de 80 votos para poder hacer legal esta Junta Directiva que preside el ingeniero Redondo. De lo contrario, algunos expertos indican que seguirán integrando de manera ilegal a los diputados suplentes para poder legislar. Para despejar algunas de estas interrogantes, nos acompañan vía Zoom el abogado Lester Ramírez, que es asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa, y en nuestros estudios el también abogado y analista Germán Leicelar Hijo. Más que nuestras opiniones, escuchar sus puntos de vista jurídicos, son reconocidos hombres jóvenes con una gran honorabilidad en el país, y por lo tanto por eso es que hemos querido tenerlos esta mañana y que nos ofrezcan con la mayor amplitud del caso sus opiniones en relación a esta temática que se está viviendo en el Congreso Nacional. Por lo menos a nivel político el problema está resuelto, pero ¿qué ocurre en lo legal? Estimado abogado, gracias. Es primera vez que tenemos el honor de contar con su presencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Solo con su papá hemos tenido siempre oportunidad, pero eso es un gusto de veras. Bueno, gracias, sí, abogado. Muchas gracias, es para mí también un honor compartir este espacio. Un saludo a Lester, ¿verdad?, con quien hemos compartido algunos espacios ya previamente. Y bueno, mire, definamos esto por Honduras. Por Honduras. Honduras pasa una situación de crisis muy, muy elevada. Y bien, como bien lo dijo usted, un tema político que ha sido resuelto. Bienvenido, aplaudimos que hayan llegado a un entendimiento, porque pues esa inestabilidad que se estaba creando en la población iba en crecimiento, y eso no es positivo ni para la democracia ni para los intereses legítimos que tiene toda la nación. Sin embargo, y como introducción, insisto, lo hemos dicho en otras ocasiones, la legalidad y la institucionalidad es fundamental, ¿verdad?, para que podamos desarrollar adecuadamente toda la actividad, ya sea legislativa, ya sea ejecutiva, ya sea la judicial y de cualquier otra naturaleza. Y realmente, debo decirlo porque he insistido, tenemos lamentablemente más de 40 años de una vida democrática en la cual la institucionalidad siempre ha sido manipulada, siempre ha sido tergiversada, siempre ha sido al antojo de las personas del gobierno, porque mire, seamos honestos, desde que se estrenó la Constitución, el primer momento en que se hizo uso de la misma con el primer gobierno, vinieron los intentos de una reelección, y así ha sido sistemáticamente durante todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? En este momento tenemos una crisis política que deriva 12 años acumulados de un gobierno de un mismo partido, en donde sin duda no podemos
alegar ignorancia, ¿va? Hay una cantidad de desaciertos en las que se acumulan 12 años de malas decisiones, de manipulación, de concentración de poderes y un montón de cosas, pero quiero ser insistente. Esos 12 años son representativos de un periodo, de un partido, pero los 40 y tantos años son prácticamente lo mismo. ¿Por qué tanto enfoque en el Partido Nacional y en estos últimos 12 años? Porque han estado en manos del mismo partido. Entonces se concentran una serie de cosas en los mismos protagonistas. Pero es importante, y se lo digo a la población, y no es con el ánimo de hacer escarnio, de venir y atacar, no. Hay una serie de situaciones, pero no podemos seguir en este círculo vicioso eterno de basarnos en los errores que se cometieron antes para seguir cometiendo los mismos errores, porque entonces nunca vamos a salir. Ya lo dicen los adagios populares y mundiales, ¿verdad? Si empezamos con la ley del talión, de aquello de ojo por ojo, diente por diente, la humanidad entera terminará ciega y sin dientes, ¿verdad? Y eso no es posible. Creo que es hora de romper eso para darle y devolverle a ese pueblo que ha demostrado un civismo espectacular a pesar de la crisis que vivimos, y que los políticos devuelvan al pueblo ese civismo. Bien, gracias, abogado Germán Leicelar, en la introducción de su participación esta mañana aquí en el diálogo. Saludamos también al abogado Lester Ramírez, vía Zoom, que nos acompaña. Abogado, muy buenos días. Hola, muy buenos días, estimado diputado Jorge Zelaya y Germán Leicelar también, que justamente ayer coincidimos también. Qué pequeño es el mundo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, abogado Ramírez. Abogado Leicelar, no sé, y no quiero, para mí a veces es un poquito complicado preguntar por mi misma condición, claro, honestamente, pero digo yo, si la situación se ve súper clarita, si el ingeniero Luis Redondo ya es el presidente que incluso puede salir hasta por los 128 diputados electos, ¿por qué no legitimar, por qué no legalizar su junta directiva? Y un procedimiento, ustedes que entienden más, o sea, que son expertos y graduados en esto del derecho, que renunciaron las dos juntas directivas, que se presente de nuevo al Pleno la junta directiva que encabeza el ingeniero Redondo, y que todo el mundo, o sea, si tuviesen un temor de que, por ejemplo, el Partido Nacional, a saber cómo son tan desconfiados con el Partido Nacional, que tienen su razón de serlo, claro, pero bueno, los 44 diputados que no votaron el Partido Nacional, pues hombre, tienen 80 y de 44 para 128, tendrían 84 diputados. Y que si necesitan los votos, los quieren firmados, los quieren públicamente, el Partido Nacional los apoya. Pero de fondo, realmente, ¿qué es lo que, cuál es el problema para que se pueda hacer eso así? Bueno, obviamente entramos en el campo de la especulación. Yo no puedo aseverar las razones que hay de fondo, pero la pregunta que sigue flotando en el ambiente es esa, lo que usted perfectamente señaló. Si tenemos los votos, si hay un acuerdo ya que se va a respetar y que ya pues de hecho está funcionando de facto ya, porque ya ayer hubo la primera sesión ya con los 128 diputados, se dieron la mano, hubo mariachis, hubo de todo, pero quiero señalar esto y yo creo que es bien importante valorar esos detalles. Se siente una tensión en el ambiente, se ve que en los llamados diputados disidentes y la actual presidencia del Congreso no hay ese respeto. No sé si se fija que desapareció la palabra honorables. Claro, correcto. ¿Ah? Sí. Desapareció. Los diputados no se dirigen al señor Luis Redondo como presidente, como usualmente se hace. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es obvio que hubo un acuerdo político en el cual lo que hubo es una imposición de alguna forma, y reitero, eso es lo que debemos evitar, porque seguimos cayendo en las conductas que en algún momento criticamos. Entonces, ¿qué sucede? Si ya se llegó a un arreglo, y como bien dijo usted, mire, no importa, si se decidió que Luis Redondo presida, bienvenido. Sí. Él es diputado y tiene derecho a presidir, como lo tiene Jorge Calix y como lo tiene cualquiera de los diputados, si se llega a un consenso y una elección como lo dice la Constitución. Entonces,
como tenemos un impasse en el cual se desarrolló una crisis institucional, ya sea porque no hubo normas parlamentarias, porque se armó un escándalo en el Congreso el día de la elección que se dio, no importa, ya se superó. Si ya tenemos un acuerdo, ¿cuál es el problema de repetir la elección para legitimar, para que no quede duda de que el señor Luis Redondo es el presidente? Mire que lo señalábamos el otro día. Tanto lío que hubo y que la imposición y que la sesión de Zambrano, la sesión de Tegucigalpa, en la que, si mal no recuerdo, si sumamos todo lo que se hizo entre ambas, prácticamente teníamos 197 diputados, cuando solo son 128. 128 Entonces, propietarios que son los que tienen que cogerla. Si analizamos todo eso, evidentemente hay un desorden y hay una condición negativa que llena de falta de legitimidad y de ilegalidad toda la situación que se está dando. Bien, ya la resolvimos, hagamos una nueva votación, legitimemos para que quede claro que el señor Luis Redondo es, pero viene alguien y dice, no, no se va a hacer y punto. Eso es autoritarismo, eso es imposición y además, a mi criterio, no soy abogado constitucionalista, soy abogado laboralista, pero conozco la Constitución, como bien lo dijo usted, mi formación es legal. A mi criterio, si leemos el texto de la Constitución y vemos todo lo que ocurrió, la junta directiva que tiene mayores visos de legalidad es la de Jorge Cálix. Entonces, si la que tiene mayor legalidad en el entuerto que teníamos se hizo a un lado, entonces la lógica me dice, ok, perfecto, él decidió por el país, bravo por Jorge Cálix, legitimemos a Luis Redondo. O nombremos a un tercero, pero bueno, está claro de que no va a haber un tercero, está claro que se quiere que sea Luis Redondo. Perfecto, que sea Luis Redondo, pero voten por él, legitímenlo, porque si queda un hueco de esa naturaleza, a mi criterio, como abogado, eso está dejando un camino abierto de que más adelante cualquiera, ya sea un diputado, un ciudadano o cualquier persona diga, mire, esto viene producto de una ilegalidad, yo quiero que me ampare la Corte. ¿Y qué va a suceder? Arrastramos a otro poder del Estado a una crisis porque se van a tener que pronunciar de algo en lo que, independientemente de que sea correcto o no en lo que se pronuncie, la polarización y la división que estamos generando va a crear que cuando la Corte se pronuncie, digan la gente, esta Corte vendida sí dio un resultado, y los otros van a aplaudir, y si es al revés, los otros van a insultar y los otros van a aplaudir. ¿Por qué? Porque no hemos hecho una cohesión de los criterios que necesitamos. Ese es el peligro que tenemos, porque no debemos seguir dividiendo ni a la población, ni al Congreso, ni a los poderes. Los poderes del Estado, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, son totalmente independientes, pero son complementarios, tienen una función en la cual están conjuntamente, pero con distintas funciones, al servicio de toda la población, que es el pueblo. Abogado, por ejemplo, Elvin Fuentes, que respetamos muchísimo las opiniones de toda la gente que siempre se identifica y nos manda mensajes, dice, ahora sí están pidiendo que se respete la Constitución. En todo momento, Elvin, debería de respetarse la Constitución de la República. Y aquí nadie está ya a esta altura en contra de que sea el ingeniero Luis Redondo. Lo que se quiere es que se legalice su elección. ¿Por qué? Para evitar lo que nos indicaba en este momento el abogado Ley Celar, esas famosas demandas que podrían presentarse a futuro, en cortísimo plazo. Además, sería primera vez en la historia, no solo en Honduras, yo no conozco casos y he tratado de en algún país en donde se elija una junta directiva de la forma en cómo lo estamos haciendo aquí en Honduras. Entonces lo que se quiere es legalizar al ingeniero Luis Redondo y su junta directiva. Y si la mayoría de la población, a excepción del grupo, y debemos de decirlo, que está apoyando el presidente de expresidente de la República y la presidenta doña Xiomara Castro de Zelaya, los juristas, opiniones generales, en general, todo el mundo está diciendo que es perfecto Luis Redondo, porque esa es la decisión que está tomando el Partido Libre, pero hay que legalizarlo.
Abogado Ramírez, Lester, ¿usted encuentra alguna otra salida o cree realmente, la pregunta puntual entonces, lo que decía don Elvin y otra gente, que así como está la situación es legal que se continúe en el curso con el ingeniero Redondo como presidente sin hacer la elección? O sea, no habría ningún problema pues si se continúa trabajando de la forma en cómo están en este momento. Bueno, de eso dependerá si el resto del aparato del Estado acata los decretos que emite el Congreso Nacional actualmente, ¿no? Dependerá también, especialmente, ¿no?, el Poder Judicial, que es se puede decir el árbitro, ¿no?, en estos temas constitucionales y legales en términos de la mediación y los conflictos, ¿no? Ya el Poder Judicial, si acata los decretos que se han aprobado y que se han publicado en la Gaceta, bueno, de facto estaría reconociendo a Luis Redondo. El otro elemento también que habrá que tomar en cuenta es el rol de la cooperación internacional y la comunidad internacional. Por ejemplo, un préstamo del Banco Centroamericano. Si se introduce al legislativo, es aprobado por el legislativo, sale como un decreto también, sancionado por el Ejecutivo, y el Banco Centroamericano empieza a hacer los desembolsos. Entonces ahí también, de hecho, se reconoce tácitamente a Luis Redondo. Otros tipos de situaciones donde la comunidad internacional suscribe, ¿no?, un convenio o un tratado internacional y se presenta por el Ejecutivo ante el Legislativo para su ratificación, se ratifica y bueno, también la comunidad internacional tácitamente le da el reconocimiento. De esa manera yo creo que esa es como parte de la estrategia, ¿no? Ir logrando que diferentes actores nacionales e internacionales se ven en la situación de tener que cumplir con los decretos que se vayan emitiendo. De esa manera se va haciendo de hecho, ¿no? Esto es muy similar a lo que pasó con Juan Orlando Hernández y la reelección en el 2017, ¿no? Es decir, sabíamos de que el proceso se puede decir, legalizar la reelección de Juan Orlando Hernández no fue el proceso más, se puede decir, de acorde a los principios constitucionales y a los principios de representación democrática. Sin embargo, fue a través de un fallo judicial que prácticamente dio el paso por una reelección, ¿no?, abrió el camino, ¿no? Una vez hecho eso, se inscribió como candidato político presidencial, valga la aclaración. Los otros partidos políticos participaron en el proceso electoral, el mismo Partido Libertad y Refundación, el mismo Partido PAC en aquel entonces, y tácitamente lo reconocieron como una figura legal, ¿no? Una vez ya en el gobierno, Juan Orlando Hernández dispuso de presupuesto, dispuso de la iniciativa de ley que el Poder Ejecutivo, que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo, y presentó también proyectos de ley ante el Legislativo. El Legislativo, controlado por el Partido Nacional, los discutió en algunos casos, en otros casos ya sabemos cuál fue el trámite que se le dio, y fueron aprobados por el Congreso, ¿no? De igual manera, el Poder Judicial también intervino y le dio su reconocimiento a la comunidad internacional también, y en general la sociedad hondureña, a pesar de las diferencias, los rumores y la inconformidad del gran sector de la población, tuvo que aceptar esta imposición. Entonces, estimado Jorge y Germán y audiencia, lo que estamos viviendo en este momento prácticamente es una continuidad del autoritarismo que hemos tenido en este país. Es decir, a pesar de tener un proceso electoral en el 2021, a pesar de tener un planteamiento de que no queríamos ser gobernados de la misma manera que los años anteriores, vamos a ser gobernados de la misma manera, ¿no? Y ese es el resultado
de una democracia que está en crisis, una democracia que no solamente está en crisis en este momento, sino una democracia que se viene debilitando ya por más de 15 años. Lastimosamente, en el momento que estamos, en este momento histórico del país, es que es más, se puede decir, conveniente continuar con estos tipos de acuerdos donde lo político supera lo constitucional y supera también el marco democrático, que realmente poner orden en todo el sistema. ¿No? Es mucho más fácil para poder disponer del poder de esta manera, sin limitaciones, y veremos hasta dónde podemos llegar con este modelo de régimen, ¿no? Un régimen que continúa siendo autoritario, continúa siendo de imposición y muy discrecional. Perfecto, gracias, abogado. Autoritarismo, pero ¿a dónde nos podría llevar esto, abogado Leicelar, lo que ha apuntado el abogado Ramírez? Y sí, como referencia, y nadie puede desconocer, y mire, yo aprovecho, lo he dicho varias veces, cuando el presidente Hernández buscaba su reelección 2 años estaba, yo recuerdo que me llamaron a la oficina de la primera dama, y lo he dicho aquí, lo he dicho también en otros medios, siempre, por eso lo voy a repetir. Me dice, mire, Jorgito, yo creo que me acompañe en la reelección, voy para no, le digo, presidente, la Constitución, no, ¿cómo no? Me dice, sí se va a hacer, se va a meter un recurso a la Corte y va a poder, no, presidente. Entonces me dijo, mire, Jorgito, tengo una reunión aquí en un otro salón, entonces me dice, quédese con Ana, solo era para eso. Entonces Ana le dice, sí, obviamente a su esposa, la primera dama. Entonces me dice la abogada, Jorgito, ¿y Senia qué tal está? Claro, ya la práctica, no, todo bien, primera dama, mucho gusto. ¿Y cómo sigue de su problema de salud? Ya, mejor, la plática normal. Entonces, pues no, mire, Jorgito, solo por eso le hablaba, le digo, primera dama, ¿por qué no terminan los 4 años y se van tranquilos a vivir al Empira? No, siempre vamos a ir a vivir al Empira. Yo creo que no. Yo sé, honestamente, mire, y hago referencia, porque lo he dicho otras veces y lo dije. Bueno, a tal grado, yo era regidor, recuerdo, y no busqué ningún cargo de elección popular en los 4 años anteriores a esto. ¿Por qué? Porque yo insistía que no era legal el que buscara una reelección. O sea, era imposible buscarle cualquier mecanismo. ¿Por qué llegó a esto, abogado Leicelar y abogado Ramírez? Porque malo fue aquello, malo es ahora. Correcto. Y uno debe también predicar con el ejemplo, porque no solo es decirlo, sino que actuar. Por eso no quise participar buscando un cargo de elección popular. Cuando lo del TRAN 450, que yo sé que lo van a investigar en cualquier momentito ahorita, yo les dije ahí, comenzando la administración de Tito Afura como regidor, yo no los acompaño en esto. Correcto. Yo voto en contra de que el TRANS continúe, porque hay muchas irregularidades en esto y tienen que revisarlo. Ok, aquí quiero llevarlo ahora. Y les decía a los compañeros ahí en pleno, en la Cámara Legislativa, si se han cometido muchísimos errores y el Partido Nacional ha sido tildado de corrupto, de narcotraficante, de un montón de epítetos que no los merecemos todos, como decía la compañera diputada Leda Pagán y otros que tuvieron participación ayer. ¿A qué llegamos aquí, abogado? Si hemos cometido errores, perfecto solo Dios, lo ha cometido todo el mundo. Entonces hay que ver la situación del país de ahora hacia adelante. Y yo no digo que quienes han cometido irregularidades, quienes se han enriquecido en forma irregular, quienes no han desempeñado decentemente sus cargos y se han enriquecido, insisto, ese dinero tienen que quitárselo y pagar su pena. Pagar su pena, quien sea. Por eso yo les he dicho, yo no voy a defender a nadie cuando venga la CICIG, y ayer lo dije ahí también, que venga la CICIG y que investigue. Y no voy a acompañar a ningún compañero o compañera del Partido Nacional en esas investigaciones. Es decir, cuando yo no los voy a acompañar es, no que no los investiguen, que esta es persecución política. No, porque como se ha dicho que se enriqueció mucha gente en estos 12 años, entonces que los investiguen. Pero igual, abogado, deberían de investigar también en las administraciones anteriores, porque no solo son ellos los que se han hecho ricos. Claro, es que, y lo acompaña. Perdón, y ver el futuro, discúlpeme. No, adelante. Ver ahora también, abogado, el futuro hacia adelante. La gente lo que necesita es trabajo, tener paz, tener tranquilidad. Entonces, obviamente, ok, investiguemos a aquellos y si se les comprueba algo, metámoslos presos y quitémosles el dinero. Pero pensemos también cómo se les solucionan los graves problemas que está viviendo el pueblo hondureño. Ahí quería, por favor. Así es, sin duda. Mire, por eso reitero, si hacemos un análisis así, hacia atrás,
que se habla de 12 años de dictadura. Abuso de poder, definitivamente. Concentración de funciones en el Ejecutivo, sin duda. Dictadura, lo digo con todo respeto, no creo que la palabra calce. Si hubiese sido una dictadura, creo que estaríamos todavía bajo el mismo gobierno. Pero bien, ese no es el punto. El punto es que, sin duda, los últimos 4 años, ilegítimos totalmente. Punto. No hay nada que discutir y se lo digo claramente a la población, a usted, y por el mensaje que leyó usted, no se trata de ahora quieren que se defienda la Constitución, no. Yo no he estado en política, como lo dije en otro espacio, yo he quedado huérfano, porque yo habría aspirado a ser diputado, pero por razones, yo soy pinuista, que se dieron con el tema de las alianzas y todo, me tocó quedar fuera por razones que no es del caso mencionar, pero vamos al tema, yo no he estado ahí y estoy aquí como abogado, como analista y como ciudadano simplemente diciendo, si fue malo, sigue siendo malo y seguirá siendo malo. Y el problema, que es como lo señalé, es que todo el tiempo ha habido una manipulación y un irrespeto a la Constitución y las leyes. Mire, yo soy del criterio de que, por ejemplo, esa falacia que se montó de que la Corte Suprema de Justicia le dijo a Juan Orlando, reelíjase. No es cierto, la sentencia que se dictó no dice eso. Habló y abrió un camino de la despenalización, pero en ningún momento... Empecemos porque la Corte no tiene facultades para decirle, señor, reelíjase, porque la Constitución dice que no se puede. Punto. Entonces, se inventan una falacia, ensalzan una situación, pero enlodan otra, porque este lado me conviene y este no. Entonces, vamos al punto. Lo que usted decía, si es ilegal, no lo acompañamos y punto. Pero estamos tan acostumbrados a hacer las cosas ilegalmente que ya la gente dice, usted es mi amigo, usted es mi candidato, perfecto, le voy a aplaudir todas las cosas que haga, aunque sean malas, porque está conmigo. Al otro lo voy a señalar porque no está conmigo. Entonces, en otras palabras, si es corrupto, pero es mi corrupto, adelante. Si es corrupto, pero no es mi corrupto, lo voy a hacer pedazos. Mire qué pasó con los diputados disidentes. Solo ocurrió la situación del conflicto político. Eran narcotraficantes, eran esto, eran lo otro. Entonces, la gente se toma las atribuciones de empezar a destrozar a una persona sin fundamento alguno. Eso no puede continuar. Y vuelvo a reiterar, lo platicábamos antes de iniciar el programa, ¿verdad? Sí. Y lo digo con todo respeto, su partido no tiene defensa en este momento, así es, claro. Pero tomen la palabra de lo que él dijo, hay de todo. Mire, voy a parafrasear a mi padre. En mi cuerpo hay un montón de bacterias. Hay bacterias buenas, hay bacterias malas. Tengo microbios de todo tipo. ¿Qué sucede? En mi cuerpo hay balances. Y cuando las bacterias negativas empiezan a crecer excesivamente, me enfermo y caigo muerto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? En la sociedad hay de todo, pero no podemos haber insistido, que es una cosa que le dije el otro día a alguien que me entrevistaba. Abogado, me dice, ¿usted le parece que aquí vamos con la cachurecada? Entonces yo le dije, mire, con todo respeto, y cojo, ya yo no soy nacionalista. Claro, claro. Qué cómodo decir, y perdón, lo voy a usar usted que es nacionalista, que le diga, usted es un cachureco y es cachurecada, y entonces toda la gente dice, cachureco, corrupto. Sí, no, mire, ve, hay personas en Libre que son corruptas, hay personas en Libre que son espectaculares, hay personas en el Partido Nacional que son corruptas, hay otras que son espectaculares. Repito, hay de todo, pero es un error seguirle vendiendo a la población un sinónimo de corrupción que se vincula exclusivamente al Partido Nacional, porque la corrupción está en todas partes, está en el ciudadano, está en el diputado, está en el gobernante, está en todos los lugares de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que si seguimos alimentando ese odio y esa separación sin tener objetividad en las cosas no van a caminar, Jorge. Sí. Y el país necesita paz, necesita objetividad, necesita que estas personas que están dirigiendo el Congreso
tengan la cabeza fría para analizar las cosas con prudencia. Porque mire, si yo llego al gobierno, voy a citar a la señora Angela Merkel, que dice que echarle la culpa a los gobiernos anteriores de los problemas que existen es una manera fácil de deshacerse de un problema. Si me metí a eso es porque sabía los problemas que existían y porque voy a llegar a solucionarlos, no a decir, no puedo solucionar nada porque el que hizo antes no me dejó opción. No, eso no nos sirve. La gente, y voy a decir y voy a parafrasear, muertos en el año 2009, muertos en manifestaciones y todo. Ninguna de las vidas que se perdieron vale todo el funesto papel que los políticos en general han jugado para nuestro país. Cada vida humana que se perdió es lamentable. El valor máximo que podemos cuidar es eso. Y murieron personas ¿por quiénes? Por políticos que se venden de un momento a otro. No, señores, y se lo digo al Congreso, se lo digo a la señora Presidente, se lo digo a Mel Zelaya y se lo digo a todos los que han estado ahí. Si seguimos alimentando eso, lo único que vamos a seguir manejando es más muertos, más división. No, señores, tenemos derecho a pensar de manera distinta, pero a los que están gobernando, sepan, no pueden analizar los problemas del país, solo decir, este problema me gusta, este no me gusta, este tampoco me gusta. No, los problemas del país son todos uno solo y ustedes han sido elegidos para resolverlos todos como una unidad. No puedo agarrar lo que me agrada y lo que no. Entonces, me explico. Sí. Yo siento que la sociedad entera tiene que hacer una profunda reflexión y construir una conducta distinta. Mire, Jorge, usted hace periodismo y lo hace bien. ¡Bravo! Hay un periodista que lo hace mal. Llamémoslo al orden y corrijámoslo, ¿verdad? Pero no todos, sí. Así es. Y luego hay abogados que hacen mal su trabajo, hay barrenderos que hacen mal su trabajo. Es que voy a repetir una anécdota que manejé con el señor Villanueva, como le dije. Sí. Y con esto le cedo la palabra, ya me extendí más de la cuenta. Fíjese que llegué a un lugar donde tenía una sesión. Y llega un señor que venía corriendo, porque yo estaba en un ascensor de un edificio relativamente alto. Cuando lo vi que venía corriendo, yo paré la puerta y entonces el hombre llega y me dice, gracias señor, me dice, por ayudarme con el ascensor. Usted es buena onda, me dice, porque hay otros, me dice, que ni siquiera paran el ascensor, lo ven a uno. Y me dice, mire, fíjate que es que vengo atrasado, me dice, porque mira que me tocó un bus que venía ahí todo lento, porque como no venía peleando ruta, me dice, solo cuando apareció un bus ya le puso un poquito, dice, y fíjate que llegué tarde porque estamos aquí en el piso tal, dice, haciendo unos trabajos de albañilería y hoy me toca pegar un piso, me dice. Y yo quería venir temprano porque ese piso viera qué bonito y tiene que quedar nítido y viera que ya me atrasé. Mire, me sentí tan alegre de oír a un albañil que se sentía orgulloso de su trabajo y que lo quería hacer bien. Eso necesita Honduras, que los albañiles piensen así, que los abogados, que los médicos, que los congresistas, que todos, los camarógrafos que tenemos aquí, todos, que los de seguridad, que cada quien haga correcto. Su trabajo con conciencia, con actitud positiva, querer hacer nuestra labor con la mayor actitud posible. Abogado, pero nos va a permitir antes de darle la palabra también al abogado Lester Ramírez. Nos indican una breve pausa y regresamos con nuestros invitados. Procuraré hablar lo menos posible porque realmente están muy interesantes sus opiniones. Bien, son las 7:38 en los Estados Unidos. Dionisia Fuentes, la abogada, gracias por estarnos viendo. También en Miami, aun cuando vive en Canadá, la abogada Marta Matute está conectada también. Muchísimas gracias, dice que está muy bueno el programa. Bueno, el consejero Ángel Antonio Fortín, gracias por vernos. Igual Elvin Fuentes, una vez más. Vicky Silva, Brígido Mendoza, Alexis Alvarenga, bueno, y muchísimas personas que están conectados, les agradecemos infinitamente. Disculpamos y entendemos, el abogado Lester Ramírez tenía que retirarse a las 7:30 por un compromiso previo que ya tenía, así que entendemos. Y continuamos con el abogado Germán Leicelar. Abogado,
¿ahora qué queda? O sea, yo sé, y lo comentábamos en la pausa también, la gente necesita paz, la gente necesita trabajo, la gente lo que necesita es que haya estabilidad, y esa estabilidad en todo sentido deben de procurar darla los poderes del Estado originalmente, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, para que la gente no se vaya a los Estados Unidos, por ejemplo, y cuando digo a Estados Unidos es con las famosas las caravanas. Las caravanas. Bueno, pero si no queremos que se vaya, en estos 12 años se fue muchísima gente, pero si no hay oportunidades de trabajo en este nuevo gobierno, van a seguir yéndose. Correcto. Entonces, ¿qué queda primero? Y ¿cómo legalizar este asunto en el Congreso Nacional para trabajar tranquilamente cada quien en lo que le corresponde hacer? Bueno, mire, yo creo que no vamos a redundar, o sea, yo insisto, finalmente ellos tienen las decisiones finales, ellos son el poder legislativo, deberían legitimar a la junta directiva que quede desarrollando la actividad de junta directiva del Congreso para que todo quede transparente y claro. Repito, y vuelvo al mensaje que le mandaron. Sí, es cierto que se ha hecho mal antes en muchas ocasiones, pero no porque se hizo mal vamos a tener que seguir haciendo mal. En algún momento alguien tiene que poner alto a eso y empezar a respetar la institucionalidad, empezar a respetar la legalidad, empezar a respetar la Constitución y llevar adelante las cosas con una institucionalidad que no sea criticable, que no sea señalable, que no tenga defectos de origen. Y reitero, a mí en lo particular no me interesa ni que sean nacionalistas, ni que sean liberales, ni que sean libres. Señores, ustedes son el gobierno de Honduras, ¿ah? De todos los hondureños, ¿ah? Hacíamos ese análisis el otro día, ¿verdad? O sea, hay una cantidad de votos del Partido Nacional que no es despreciable, son 1.300.000. No, además para las reformas constitucionales van a necesitarlo, porque solo incluidos los otros 5 partidos no pueden hacer esa reforma. Se van a necesitar esos votos. ¿Y sabe qué, Jorge? Yo aspiraría a que todos estos elementos que están en el Congreso, que fueron elegidos por el pueblo y que el pueblo sabiamente les dijo, señores, están ahí para comunicarse, para definir, para... Bueno, mire, vamos a ir al origen de la palabra parlamento. Parlamento viene de la palabra parlar, que es hablar en francés. Entonces es hablar que tiene un sufijo que es mento, que lo convierte prácticamente en un verbo. Es el lugar donde se habla, donde se llegan a acuerdos. ¿Para quién? Para el pueblo que los eligió. Entonces vamos al punto. Ustedes pertenecían al Partido Nacional, pertenecían a Libre, pertenecían al Partido Liberal. Ahí sí. Ahora son el Congreso de Honduras, ¿ah? Es la presidente de Honduras, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo entiendo que hay distintas visiones, que hay distintas formas de plantear y enfocar los problemas, pero si todos los diputados, yo aspiraría que algún día las discusiones sean porque se están malmatando realmente por Honduras, y lo digo con todo respeto para usted que es diputado, lo digo con todo respeto para mi padre incluso que fue diputado. Mire, ¿por qué razón siempre las grandes discusiones que hay ahí y las grandes crisis no vienen de alguien que quiere imponer algo que realmente beneficie a toda la nación? Siempre la discusión es por un problema político, por un problema del grupo de gobierno, por un problema del grupo económico. Y está bien, no nos vamos a chupar el dedo, son realidades que se dan aquí y en todas partes del mundo. Pero al final, señores, la conclusión es que se tiene que hablar, se tiene que llegar a consensos, y lo que se tiene que hacer es legislar por el país, ¿ah? Abogado, ¿quiere que nos lleven? Bueno, gracias a Ana Hortensia en Mérida, Yucatán. Nos está viendo. Un fuerte abrazo y saludos. Muchísimas gracias. No sé si es compatriota nuestra. ¿Cree que nos estén llevando y en este comienzo de gobierno a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, son todos los comentarios y los secretos a voces, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera hay que especular. Ellos dicen que el Partido Libre es su nombre, ¿va? Libertad y Refundación, y ese ha sido su proyecto todo el tiempo, tener una Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, si ese es su proyecto, no hay problema, ahí están los mecanismos en la ley para que se lleve adelante.
La pregunta que yo hago es, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Porque la Constitución que hace nos define como país, nos dice qué tipo de autoridades tenemos, qué tipo de gobierno tenemos, qué tipo de garantías le damos a la Constitución. Eso es una Constitución, definir lo que somos como país. Luego, en una segunda instancia, se hacen los ministerios, se hacen las leyes como las leyes del trabajo, el Código de Comercio y todo, para regular todo eso que la Constitución declara ser. Entonces la pregunta es, ¿queremos un gobierno distinto? ¿Queremos dejar de tener una democracia? ¿Queremos dejar de ser una república? Esas son las preguntas que creo que hay que hacernos. Y al final, se lo voy a decir así, república, socialismo, qué sé yo, neodemocracia, neoliberalismo, lo que sea. Al final, señores, lo que se necesita es que haya un sistema que funcione, porque tenemos 9 millones de hondureños esperando oportunidades de trabajo, esperando tener un lugar donde sus hijos puedan ir a un parque sin temor de ser agredidos, un lugar donde pueda la gente practicar deporte, donde la gente tenga libertad, si soy artista, de expresarme, si soy abogado o si no soy abogado, si quiero ser agricultor. Un país de oportunidades, un país donde el gobierno genere las condiciones para que toda la población sea. Claro, muy lindo todo lo que estoy diciendo, es fácil decirlo. No es fácil hacerlo, pero para eso están elegidos, para dirigir esos destinos en esa dirección. Ese es el objetivo. El autoritarismo, tanto de izquierda como de derecha, es malo. Es decir, lo que se debe de hacer es siempre procurar el bien común, el bien de la sociedad, el facilitarles las oportunidades, uno insiste, de trabajo, porque cuánta gente abogado que nos está viendo en este momento está viendo la televisión, pero sabe que no tiene ni siquiera para encender el juego qué comer, que no tienen absolutamente nada. Ese es un porcentaje altísimo de la población hondureña. Entonces, en vez de estar enfocados los gobiernos, y generalizo aquí, en solucionar este tipo de problemas, enfrascados en luchas políticas. Claro, y mire, es un círculo vicioso, Jorge, porque necesitamos un trabajo, necesitamos educación, necesitamos estabilidad económica, necesitamos salud. Son muchas las cosas que se necesitan, pero la pregunta que yo hago es, con todas estas cosas que a veces parecen demagogia, ¿lo estamos logrando? Le voy a poner un ejemplo. Ya pusieron ayer el proyecto, ya anunciaron sobre el tema de la derogación del trabajo por hora, y ese es un área que yo conozco. Bien, mi pregunta es, van a derogar la ley. ¿Qué va a pasar con eso? Hay aproximadamente 700,000 personas que trabajan al marco de la ley de trabajo por horas. Y se lo digo con propiedad y lo puedo discutir con cualquiera en el lugar que quieran. Es falso que la ley de trabajo por horas le quita derechos a las personas. No, todo lo contrario. Tienen seguridad social, tienen un valor mayor por cada hora que se les paga. Lo único que tiene de diferencia es que reduce la jornada máxima legal, le permite contratar por horas específicas de servicio y le quita la estabilidad por un periodo de 3 años. Pero quiero que sepan, y conozco de esto porque mi padre fue parte de ese proyecto, todo esto fue consensuado, verificado, incluso con la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, no quiero que se malentienda que estoy defendiendo a un sector, no. Estoy hablando de un hecho concreto de que hay 700,000 personas que tienen empleo gracias a esa ley. Si la derogan sin tomar en consideración todas las cosas que conlleva, podrían estar generando crisis para esas 700,000 personas. Sí, porque van a pasar a ser desempleadas. Exacto. Y vamos al tema. Si me dicen, mire, abogado, es que aquí está, este es el nuevo proyecto de ley y esas 700,000 las vamos a colocar aquí y además vamos a generar 1,000,000 de empleos más. Bienvenido. Pero solo estamos hablando de derogar. ¿Dónde está la alternativa? Es como cuando la alcaldía empezó a ponerle aquellas cosas a los carros que estaban mal estacionados. Me parece fabuloso ordenar la circulación vial y que la gente no se estacione donde es. Pero yo siempre me pregunté, ¿dónde estaban los estacionamientos? ¿Dónde estaba la alternativa? ¿O es que usted puede agarrar el carro y metérselo a la bolsa? Sí. Ese creo que es el escenario importante.
que el objeto es generar condiciones favorables para la población. En todo caso, cuando se plantea un asunto, igual ayer un proyecto para que yo en su momento lo presenté, que no se paguen dólares en los servicios y todo eso. Por ejemplo, me parece absurdo los teléfonos celulares, las escuelas privadas, todo eso, pero lleva también un análisis. Ya que lo mencioné solo complementariamente, estamos claros de que esa dolarización afecta al que no tiene dólares, pero no nos engañemos. Todos los referentes, aunque no lo diga, van a estar en dólares. Y la persona que no tiene poder adquisitivo igual va a perder, así esté o no en lempiras, porque lo que tiene que haber es un control generalizado de las cosas. Yo le puedo plantear como laboralista el tema del salario mínimo. Mire, para que lo sepa la población, el salario mínimo, con suerte, en el sector oficial de la economía, lo recibe tal vez un 20% de un 100%. ¿Y qué ocurre cuando se aumenta el salario mínimo? Que viene una vorágine de precios que afecta a todo el mundo por beneficiar a un 20% de personas. Y ojo, no estoy diciendo que no tenga que haber ajustes al salario mínimo, pero si solo ajusto el salario mínimo y a la par no tengo control de precios, de canasta básica, de la dolarización, de la política cambiaria, de una serie de cosas que están alrededor, el salario mínimo no ha terminado de caer a su bolsa cuando ya perdió toda la capacidad de adquisición que necesita tener. Mire, ha sido muy interesante, estamos comprometidos a volver a conversar, es primera vez que tenemos el gusto de tenerlo por acá y sin ninguna duda vamos a tener la oportunidad. Así que yo lo dejo reiterando que Dios quiera que se normalice esta situación al 100%, cuando digo al 100% en el Congreso Nacional, porque sí parcialmente, políticamente se ha resuelto, pero Dios quiera que ilumine al expresidente en este caso, porque sabemos que es el líder, el expresidente Zelaya, y a los diputados, el ingeniero Redondo y su grupo, y Dios quiera que se normalice al 100% con la elección en forma legítima, que sería la palabra correcta, no sé si legítima, sin duda, y que haya legalidad en su nombramiento. Así que por favor, abogado, 30 segundos y le agradecemos. Perfecto, bueno, yo agradecer el espacio, con gusto. Mire, yo no vengo aquí a defender una visión política. Yo soy hondureño y soy un ciudadano, reitero, no he sido parte del gobierno, soy un profesional, tengo un grado de reconocimiento como tal y se lo digo así, yo estoy aquí por Honduras y le agradezco la invitación y en relación a lo que usted señaló voy a reiterar todo mi respeto para el señor Mel Zelaya y para todas las personas que estén ahí, pero a doña Xiomara se lo digo nuevamente, usted es la presidenta de Honduras, usted rompió esa sequía de tener una mujer dirigiendo los destinos de la patria. Empodérese, haga lo que tiene que hacer, imprima su visión de mujer que posiblemente sea mucho mejor que la de muchos varones que hemos tenido. Renovemos eso y no le fallemos al pueblo con las esperanzas. Doña Xiomara, empodérese, siga adelante y por Honduras, repito, a nadie le sirve que nadie fracase, porque somos Honduras y Honduras es nuestra patria, la de todos. Gracias, abogado. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Germán Leicelar nos ha acompañado e igual vía Zoom estuvo en la primera parte el abogado Lester Ramírez. Todos queremos que la Presidente haga un buen gobierno. En la medida misma en que se dé así, el pueblo hondureño va a mejorar y es lo que necesitamos definitivamente. Diputados también ya no pueden ausentarse más del Congreso. Si no se legaliza esta situación de la Junta Directiva, no queda más que quedarse cuidando la representación que ha dado el pueblo en las urnas. Todos deben ser el balance de la legalidad, señalar lo que no esté bien y apoyar lo que es correcto. Los 128 congresistas, propietarios y suplentes deben ser conscientes que su trabajo es velar por el bienestar de la nación y romper las cadenas que buscan el beneficio personal. Listo, Henry Gómez, Alejandra Rivera, Efer Guevara y este servidor les agradecemos el que nos hayan acompañado también en el diálogo la mañana de hoy en Hola Honduras. Luego ya nuestras compañeras y compañeros de Café Caliente. Antes, Henry Gómez con la acción de los deportes. Muy buenos días, Henry.